Contentos de que estén aquí esta mañana, que hayan dispuesto en su corazón venir y alabar y aprender de la palabra de Dios. Estamos viendo una serie que tiene por título Las epístolas de la iglesia. Y cuando hablamos de epístolas, la palabra epístolas significa carta, es lo que significa la palabra epístola. En esta serie estamos viendo precisamente las epístolas de Pablo. Y cuando hablamos de las epístolas de Pablo nos referimos precisamente a los Gálatas, Vimos la semana pasada que dimos inicio a esta carta, a esta serie de los Gálatas, vimos precisamente quiénes eran los Gálatas, de dónde venían los Gálatas. Vimos que venían del norte de lo que se considera al día de hoy como España, a los cuales se le llamaba los galos. Vimos que vinieron hacia el oriente y se enfrentaron ante una guerra muy importante ante Eumenes I y Átalo I, quien eran reyes de Pérgamo, aproximadamente en esta sección que se encuentra aquí más o menos. Eso fue lo que vimos. No solamente vimos ello, vimos también, aparte de ello, lo que era correspondiente a lo que era Galacia. Y Galacia, como veíamos de una manera clara, Galacia se encuentra o es toda la sección verde que se ve en el mapa de arriba, toda la sección verde que se ve en el mapa de arriba. Y lo vimos de tal manera que procuramos entenderlo para que no hubiese ningún problema. Vimos también que los Gálatas recibieron esta carta porque cuestionaban una de las grandes enseñanzas de Pablo, y Pablo decide afrontarlos, y gracias al cuestionamiento que tenían en cuanto al apostolado de Pablo, Pablo nos revela, nos da la historia, que no la tenemos en el libro de los Hechos, que no la tenemos en ninguna otra carta, y nos da la historia en cuanto a lo que era ser apóstol, lo que significaba ser apóstol y lo que ello pretendía hacer el apóstol Pablo. Vimos cómo es que Gálatas 1 declara el tiempo que Pablo pasó con Jesucristo. Lo vimos de una manera notable, cómo es que pasó tiempo con Jesucristo. Vimos que esto sucedió en Arabia, lo que se conoce el día de hoy como Arabia Saudita. Pablo, después de su conversión, pasa de la parte del camino a Damasco y de Damasco y se dirige hacia el sur. Y al dirigirse hacia el sur hace algo muy interesante. Lo que hace interesante es que cuando tú caminas de la parte norte de Damasco, tienes que llegar primero a la ciudad o a la región de Galilea, después continúas, pasas por la región de Betseán o Betsheán, pasas por el valle de Jordán y entras al desierto y tienes una opción: subes hacia las montañas, hacia la ciudad de Jerusalén, o decides continuarte, lo cual muchos hacían. Pablo, en vez de ir a Jerusalén, dice la Escritura que él decide continuar su camino. Y esto es algo distinto a lo que hubiera hecho cualquier otro hombre que se había encontrado con Jesucristo y que había escuchado de Jesucristo todo el tiempo. Y lo que hace Pablo, literalmente, hermanos, es que Pablo se dirige hacia Arabia. Y ahí en Arabia pasa 3 años con el Señor Jesucristo y recibe de parte del Señor Jesucristo la revelación por 3 años, porque correspondía a él por 3 años. Pero bueno, vamos a continuar con la carta a los Gálatas y estamos en el capítulo 1 y vamos a estar precisamente ahí en el versículo 2, 3, 4 y 5. Y el día de hoy vamos a entrar a la parte de lo que es el Evangelio, pero claro, antes de entrar a la parte de lo que es el Evangelio, vamos a seguir determinando por qué cuestionaban el apostolado de Pablo. Vamos a leer una vez más ahí, me gustaría que leyéramos una vez más ahí en Gálatas 1, verso 6. Gálatas 1, verso 6. Y cada quien puede leer un versículo hasta el verso 10, hermanos. Gálatas 1, verso 6. Cada quien puede leer un versículo hasta el verso 10.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien, ¿cuál es el propunto, hermanos? Lo que vamos a aprender en esta carta es algo muy interesante, porque todos comprendemos, según lo que dice la Biblia, que la palabra evangelio, ¿verdad?, viene del griego evangelion, que significa, es una palabra transliterada que tiene dos palabras que significa, ¿verdad?, la buena nueva o el buen mensaje. Evan en griego significa bueno, por eso le pusieron Evan a Evan, me imagino. Y ángelos o angelio significa mensajero o ángel. La palabra evangelio significa el buen mensaje, la buena noticia o el buen mensajero. Evangelistas es el buen mensajero, los que llevan las buenas nuevas. Cuando hacemos referencia a esto, hermanos, una de las cosas que vamos a estar aprendiendo es que sabemos, según dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del 1 al 3, dice la palabra de Dios que el evangelio que habéis recibido, en el cual perseveráis, dice el apóstol Pablo, el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es lo que es el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Sin embargo, hermanos, Gálatas va a presentar el evangelio completo, no solamente la buena nueva del mensaje de salvación, sino sobre todo lo que encierra el evangelio completamente en una forma general y específica. Por ejemplo, cuando él dice ahí en Gálatas 1, en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Parece ser que Pablo estaba preparando a la iglesia porque iba a haber otros evangelios. He aquí, cuando hablamos de evangelio, el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Sin embargo, el evangelio encierra mucho más que ello, y Pablo lo va a presentar. Por ejemplo, el evangelio encierra la diferencia entre la gracia y la ley. Y Pablo lo va a presentar. El evangelio encierra la diferencia entre el don y las obras. El evangelio encierra la diferencia entre fe y linaje. El evangelio encierra la diferencia entre Jerusalén celestial y Jerusalén terrenal. El evangelio encierra también la diferencia entre el espíritu y la carne. Todas estas cosas que Pablo va a dar en su carta de Gálatas son cosas importantes que pueden hacer referencia a evangelios distintos. Por ejemplo, el decir que no importa cómo vivas después de bautizarte, sigue siendo salvo, va en contra del evangelio. Por eso Pablo va a hablar de las obras de la carne y el fruto del espíritu. El pensar que uno es justificado por la ley y no por la gracia va en contra de el evangelio, y eso sería otro evangelio, un evangelio distinto. El decir que Jerusalén la terrenal es más importante que Jerusalén celestial va en contra también del evangelio. El decir que la fe no puede salvar, y una fe completa, sino que lo que salva es el linaje, va en contra del evangelio. Así que Pablo va a dar su más completa expresión al evangelio por completo. Si nosotros como cristianos posiblemente solamente aceptamos que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección,
y como cristianos no entendemos lo que continúa después de ello. Por eso, por no entender lo que es el evangelio, a veces nosotros mismos podemos vivir en otro evangelio. Y por eso cuando enseñamos el evangelio a otra gente y no se enseña correctamente, tal vez estemos enseñando otro evangelio. Y es lo que Pablo tiene que cerrar aquí, es lo que él va a cerrar en esta parte de la escritura. Pero bueno, en el caso de ellos, en el caso de los Gálatas, y reitero, es incorrecto decir la iglesia de Cristo en Gálatas. Es incorrecto decirlo, eso lo vimos. ¿Por qué? Porque Gálatas es una región, es una provincia, no es necesariamente ni solamente una iglesia. Fue una de las únicas cartas que se dirige a las iglesias de Galacia o a la región de Galacia. Decir la iglesia de Cristo en Gálatas es incorrecto, es no entender lo que está diciendo Pablo, porque Galacia es toda esta sección. Y Galacia, ¿verdad? La vez pasada dimos la homilia y explicamos que se refiere a la parte sur, porque pues era donde había iglesias de Cristo, donde Pablo había visitado. Cuando dice a los Gálatas, se refiere que se iba a leer en la iglesia de Cristo de Derbe, en la iglesia de Cristo de Iconio, en la iglesia de Cristo de Listra, en la iglesia de Cristo de Pisidia, en la iglesia de Cristo de Antioquía de Pisidia. Entonces, toda esa parte son las iglesias de Galacia. Y por eso es importante entenderlo, porque en esa región había una gran comunidad de judíos, una gran comunidad de judíos. ¿Se conoce de eso? Había una gran comunidad de judíos. Y una de las cosas que queremos establecer y que son importantes, hermanos, es la diferencia, y lo sigo repitiendo porque quiero asegurarme que se entienda, hermanos, porque es la base de toda la carta de Gálatas, la diferencia entre lo que es un hebreo, lo que es un prosélito y lo que somos nosotros, que somos gentiles. Hay una gran distinción entre ellos y nosotros, y lo tenemos que entender de tal manera que una vez que se entienda no tendremos ningún problema. Esto es, los hebreos son aquellos que vienen por raza, por raza. La palabra hebreos, y cuando la Biblia diga hebreos, se refiere a los que vienen por raza. La palabra hebreos, y cuando me refiero a raza, me refiero a linaje que desciende de la simiente, de la semilla, del esperma del varón. Me encontré con un hombre en Matamoros, platicamos por un tiempo, y él me decía que por su apellido creía que él era hebreo. Y le digo, ¿tú sabes la diferencia entre hebreo y judío? No lo sé, ha estado estudiando en una sinagoga por mucho tiempo. Y le digo, ¿tú sabes que las reglas han cambiado para los que son hebreos? Dice, no sé de qué estás hablando. Bíblicamente hablando, uno solamente puede ser hebreo cuando desciende de la simiente del esperma de Abraham. Bíblicamente hablando. Después de las guerras medievales y de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a causa de la gran violación de mujeres judías por los soldados alemanes, rusos, etcétera, etcétera, muchas de esas mujeres judías, hebreas, quedaron embarazadas y por lo tanto no sabían qué hacer con los bebés, porque no solamente eran bastardos en el aspecto de que no había quien los reconociera, sino en el aspecto de que ¿cómo podemos saber si son o no son hebreos? Porque no son hebreos, porque vinieron de un nazi, vinieron de un ruso, vinieron de un árabe. Por lo tanto, dentro del sistema del judaísmo, después del siglo XV, se estableció que si eso era así, se iba a permitir que ese niño pudiese ser hebreo, pero va en contra de los principios del Antiguo y Nuevo Testamento en cuanto a la palabra hebreo. Y platicando con él se quedó como, wow, el apellido no te identifica como hebreo. Es posible que seamos hebreos.
y con respeto que mereces, especialmente cuando tenemos la cara de oaxaqueños. Entonces es algo inconstante. Cuando hablamos de hebreos, hablamos de raza y hablamos de lengua, la lengua hebrea. En la iglesia de Cristo, en la región de Galacia, las iglesias de Cristo de esta región, en su mayoría tenían hebreos y también tenían prosélitos. La palabra prosélitos, lo sigo repitiendo, es la palabra para decir añadir, adherir, pegar. No son parte de la familia y se pegan. Es como cuando tienes en tu familia muchos amigos, no sé ustedes, y de pronto allá en México, en los barrios, se da que siempre que van a comer, llega tu amigo a comer y sabe a la hora que vas a comer porque la madre es irresponsable y no la daba de comer. Entonces ya como que era de la familia, ya nada más lo mandabas a dormir a su casa. Es más, era a las 5 o 6 de la mañana y llegaba porque tenía que desayunar. Y se quedaba todo el día ahí y luego en la noche se iba a su casa, porque los padres eran responsables con el pobre. Entonces se pegó, te ibas de vacaciones y decía, ¿cuándo nos vamos a ir? Pues, espérame, ¿cómo que cuándo nos vamos a ir? No, tú no vas a ir. Entonces decía mi papá, bueno, pues sí, es que vamos a llevárnoslo, el pobre no tiene nada que hacer. Y se lo llevaba. Entonces llegaba a pensar que era de la familia y le empezaba a llamar a papá, cuando no era su papá. Eso es un adherido, un añadido. Todos aquellos que vienen de la simiente esperma de aquellos que no son hebreos son gentiles, y si son gentiles tienen una opción, pueden practicar la religión del judaísmo, que es la ley de Moisés. Entonces primero se pegan, se añaden, y la única manera de añadirse es a través de guardar el judaísmo. A eso se le llaman prosélitos. Por lo tanto, en las iglesias de Cristo en Galacia había muchísimos prosélitos, y eso es lo que va a debatir Pablo. Y bueno, después de ello, todos aquellos que no venimos del hijo de Sem, o sea, de Noé, de Sem, todos aquellos que venimos de los otros dos hijos, del pecador y el otro, somos gentiles, después de la arca de Noé. Y se nos dice gentiles porque somos de la gente, somos gentiles, o sea, no somos hebreos. Entonces, tú y yo, a menos que me esté equivocando, a menos que haya uno como el que con el que platiqué en Matamoros, que se crea judío, tendrás primero que comprobar que eres hebreo, y va a ser muy difícil, porque ni siquiera te acuerdas del nombre de tu tatarabuelita. Entonces va a ser muy complicado entender quién es tu descendencia. Tú y yo somos gentiles, estamos aquí. ¿Okay? Por lo tanto, en la iglesia de Cristo de Galacia, ¿qué era lo que había? Había muchísimos ¿qué? Hebreos, había muchísimos prosélitos y había muchísimos ¿qué? Gentiles. Así se conformaba la iglesia. El problema es que los hebreos, judíos, cristianos y los gentiles, prosélitos, judíos, cristianos, cuando veían que los gentiles cristianos venían a la iglesia, empezó a causar conmoción, porque primero lo que pasa es que causa conmoción porque recuerden que no viven bajo la ley de Moisés, por lo tanto tienen prácticas muy distintas a la ley de Moisés, muy distintas, su santidad, su forma de vivir, lo que es la familia, ellos están viviendo en otro mundo y de pronto se hacen cristianos y el cristianismo, tenemos que aceptarlo, sale totalmente del judaísmo, de ahí viene el cristianismo. Y por lo tanto la iglesia primitiva tenía grandes problemas. Entonces los gálatas, o los gentiles, prosélitos, judíos cristianos, y los hebreos, judíos cristianos, estos cristianos, tenían problemas con los gentiles cristianos. Y entonces Pablo les había dicho que eran salvos por fe y no por linaje. Ese es un gran problema. Pablo les había dicho que eran salvos por gracia y no por ley. Ese era otro problema. Entonces, ¿qué hacen los gálatas? Dicen, bueno, la única manera de solucionar este problema es vamos a cuestionar el apostolado de Pablo. Si cuestionamos el apostolado de Pablo y decimos que Pablo no es apóstol, entonces no nos preocupamos de sus enseñanzas. Y ese era el debate que tenían. Ahora, ¿quién era Pablo? Y eso es lo que empezamos a ver la vez pasada. ¿Quién era Pablo, hermanos? Pablo, pues, primero empecemos por el nombre. Saulo
Saulo significa el que ha sido pedido a Dios. En hebreo, Shaoló, significa el que ha sido pedido a Dios, como el rey Saúl. ¿Okay? Pero Saulo, cuando convive con las comunidades hebreas o judías o en la sinagoga, Pablo simplemente es Pablo. La palabra sinagoga en hebreo se dice Beit Neset. Beit Neset es lo que significa la palabra sinagoga, o sea, una congregación. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Pablo, cuando se junta entre sus primos y hermanos, él es Saulo, pero de pronto empieza a salir al mundo gentil, y cuando sale al mundo gentil no se le puede llamar Saulo porque se identifica como un nombre hebreo y también porque no lo pueden pronunciar correctamente. Entonces se cambia el nombre. ¿Y cómo le pusieron? Pablo. Por eso en el libro de los Hechos ves el nombre Pablo después de que empieza a salir hacia los gentiles. Porque Pablo significa pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque Pablo era muy chiquito de estatura, al parecer. ¿Por qué pequeño? Porque su forma de ser no era muy así como elocuente en la vista. Era una persona pequeña de estatura. Por lo tanto, pues este es Pablo. ¿Quién es Pablo, el pequeño? Ante los gentiles era Pablo y ante los hebreos era Saulo. Ante los hebreos, judíos era Saulo de Tarso, y ante los grecorromanos era Pablo, el pequeño. Entonces, ¿cómo le hacemos para quitar a Pablo de que es un apóstol? Vimos la semana pasada lo que era apóstol. Lo que se tiene que hacer para quitarlo es desacreditar a Pablo. Eso es lo que se va a hacer. Vamos a desacreditar. Si desacreditamos a Pablo, se desacredita también lo que enseña. Y la vez pasada nos quedamos en la parte de el requisito principal para ser apóstol. Y eso lo vimos la vez pasada. ¿Cuál era el requisito principal para ser apóstol? ¿Mande? Ver andado con Cristo. ¿Es todo? Muy bien. Estar presente con ellos desde el bautismo de Juan hasta el bautismo, hasta la ascensión. Es el requisito, Hechos 1. Entonces, aquí había un problema. El problema es Saulo viene a presentarse hasta Hechos 5, 6, 7, 8 y 9. Y este es un problema. Tenían un excelente debate y tenían un buen argumento. Podemos decir que Pablo no es apóstol por lo tanto. Sin embargo, Pablo presenta que él, Gálatas capítulo 1, versículo 17, dice, ni subía a Jerusalén a los que eran apóstoles. O sea, si ves cómo va bajando en el camino de la parte de Damasco y llega hacia Galilea y luego llega hacia Betseán y baja hacia lo que es el valle de Jordania y luego toma una decisión Pablo, ¿puede subir a Jerusalén o puede continuar? Y continúa y pasa por el desierto de Judea, el desierto de Negev, el desierto de Madián, el desierto de Kadesh y llega hacia Arabia. Entonces se va bajando Pablo y ahí en Arabia al parecer está solo, físicamente hablando, y pasa 3 años con Jesucristo. Y dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Pero cuándo? Después, pasado 3 años. O sea, la idea es, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Por eso cuando Pablo está dando enseñanza siempre hace referencia a eso. Por ejemplo, pongan un separador aquí, en primera carta de Corintios capítulo 11, en el versículo, Pablo después de estar escuchando cómo todos lo quieren desacreditar, Pablo trata de que en sus cartas empieza a mencionar, lo que les estoy enseñando lo recibí de Jesucristo. Porque los judíos del primer siglo empezaron a cuestionar si lo que enseñaba era correcto. Primera carta de Corintios capítulo 11 en el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor. O sea, ¿de quién lo recibió Pablo? De Jesucristo, de Adonai, de Shaddai, del Señor. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué recibió?
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo. O sea que Pablo experimentó en revelación la cena de la Pascua. ¿Sí me entienden? Entonces Pablo dice, yo no lo recibí de un ser humano, no, yo lo recibí del Señor. Y eso es lo que Pablo trata de hacer después de lo que pasó en Galacia, en Gálatas. Dice ahí, dice, sino por revelación de Jesucristo. O sea, él lo recibió directamente ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, lo primero que Pablo trata de hacer con los Gálatas es, me están desacreditando, les voy a decir quién soy yo. Y es razón, porque era el mismo problema que había en Filipos, y Filipos se encuentra en Macedonia. O sea, cuando tú ves el mapa, hermanos, o sea, aquí está Galacia, lo ven todos, esto es Galacia, pero Filipos se encuentra acá en Macedonia. Las iglesias, porque las cosas negativas, como dicen en inglés, no news is good news. Si no hay noticias, son buenas noticias, ¿ok? Pero no para los chismosos. O sea, para los chismosos, hermanos, se corre la noticia rápido. Entonces, lo que pasó en la iglesia de Cristo primitiva es que cuando empieza a haber este tumulto, esta revuelta de que Pablo no es apóstol, todas las iglesias empiezan a escuchar. Ahora, imagínate tú, si fuiste establecido por Pablo, dices en la torre, y si no era apóstol, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Empezó a haber esa duda por parte de ellos. Entonces, cuando escribe a los filipenses, que era un problema muy similar, en Filipenses capítulo 3, en el versículo 4 en adelante, vimos los pasos de cómo hacerse judío, el prosélito, el añerido, el pegado. Son 5 pasos que se hacen para ser prosélito, hacerse judío, hacerse judaizante. De ellos hay 3 columnas, hablamos de las columnas la semana pasada. ¿Cómo ustedes de las columnas, verdad? Entonces, vimos, una de ellas es la circuncisión era una gran columna, es la señal entre Dios y el judío. Por eso, el día de hoy hay prosélitos todavía, como este hombre con el cual hablé, que quiere ir a Jerusalén a hacerse la circuncisión en una sinagoga ya. ¿Ok? Entonces eso es lo que es normal, es lo que pasa. Entonces, aparte de la circuncisión, ¿verdad? Otra señal es la ley, guardar las obras de la ley. Y dice ahí en Filipenses, por ejemplo, cuando Pablo lo están desacreditando, dice Pablo así, dice 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, ¿de quiénes? De aquellos que quieren arrancarte el prepucio, la parte varonil, para hacerte judío, circuncidarte. Guárdate de ellos. O sea, si en la iglesia hay un hermano, dice Pablo, que anda aferrado, que te tienes que circuncidar, guárdate de ellos. Aléjate de ellos, porque son perros. O sea, quieren arrancarte el prepucio. ¿Me están entendiendo todos, hermanos? Porque en la iglesia primitiva revisaban para ver si eras judío o no. Entrabas a la puerta y decías, yo vengo de la iglesia de Cristo, voy a traducirlo al tiempo de hoy. Vengo de la iglesia de Cristo de Dallas, ¿no? Ah, sí. Pues es que no tenemos internet para verificar, no tenemos teléfono para verificar. De aquí que mando a uno y regresa son como 2 semanas. Entonces, a ver, enséñame que eres judío. No soy judío, enséñame, soy judío, ¿no? Entonces se tenía que levantar el efod, el vestido, y decía, no, si eres judío, pásale. Esa era la señal. Por eso Pablo circuncidó ¿a quién? A Timoteo. Por si no, no lo dejaron entrar a las sinagogas. El pobre Timoteo nunca lo aceptaron hasta que llegó Pablo. ¿Ok? Y Pablo Timoteo era de la región de Galacia, era de Listra y de Derbe. Ahí se escuchaba de la parte baja de Capadocia. Entonces dice ahí en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Cuando habla nosotros somos la circuncisión, se refiere a hebreos, judíos, cristianos, a gentiles, prosélitos, judíos, cristianos. A eso se refiere. Nosotros somos de la circuncisión. Dice así, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y fue cuando se conmovieron. ¿De qué estás hablando, Pablo? Versículo 4. Aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. O sea, cuando Pablo va a dar su currículum, ¿qué es lo que haces tú? Tú vas a buscar un trabajo, tú vas a pedir un trabajo, ¿va? A ti te van a presentar en un lugar y te piden tu currículum. Mi currículum del día de hoy no es el currículum que tenía hace 5 años. Mi currículum del día de hoy no es el currículum que tenía hace 10 años. Mi currículum del día de hoy no es el que tenía hace 20 años. Mi currículum ha ido cambiando. ¿Todos me están siguiendo, hermanos?
O sea, hace 5 años Ricardo era esto, y hace 10 años Ricardo era esto, y hace 15 años Ricardo era esto. Pero se va añadiendo el currículum, como tú tomas una clase de Excel, de Microsoft y sabes hacer, entonces tomas una clase, no que te la aprendiste ahí con videos de YouTube, no, tomas una clase y te certifican, ¿me entiendes? Entonces ya sabes Excel. Entonces ya añades a tu currículum, cuando vas a pedir un trabajo dices, no, es que sé Excel. Dices, no, este hombre sabe hacer, pues está muy bien. No que me sé 2, 3, nada más métodos o formas o añadir o fórmulas y ya, no. ¿Sabes Excel o no sabes Excel? Entonces, Pablo va a presentar su currículum porque le están pidiendo, ¿qué es lo que están cuestionando de Pablo, hermanos? Si es apóstol. Y lo está diciendo. Bueno, primero, empecemos por eso. Yo tengo en qué confiar en la carne, dice Pablo. Yo sí mucho, dice. Si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, le dice, ¿tú crees que tienes en qué confiar en la carne? Vamos a hablar. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Entonces dice así: circuncidado al 8º día. Es la columna principal del judaísmo. A ver, ¿cuál es la diferencia de Pablo y de Timoteo? No, sí, pero también Timoteo. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. O sea, Pablo es al 8º día, como lo manda la ley de ¿qué? De Moisés. Es como, a ver si me están entendiendo. Entonces yo paso la frontera y voy con un hermano y llegamos ahorita a la frontera de Matamoros y me dice, y le doy mi passport card, mi pasaporte, no para la tarjeta. Y entonces el hermano saca su licencia, su identificación, su driver's license, su licencia de conducir de Texas. Y saca un papelito laminado. Y le digo, ¿y eso qué, broda? Dice, no, es que es lo que yo presento para pasar. Digo, ¿de veras? Dice, sí, pero es que es un documento muy antiguo, tengo, ¿de veras? Y yo pasando empezamos a platicar. Y dice, hermano, ¿usted tiene la ciudadanía? Le digo, sí, tengo la doble ciudadanía. Le digo, soy ciudadano estadounidense. Le digo, pero no porque nací aquí, sino porque me hice. Ok. Y tú dices, pues yo soy de nacimiento. Ok. O sea, tenemos 2 ciudadanos, uno de nacimiento y otro ¿qué? Prosélito. ¿Me entienden? ¿Ya me están entendiendo todos las palabras? Y luego me dice, pero, y digo, ¿y por qué no te has sacado la pasaporte? Y dice, es que he tenido problemas. Pues, ¿por qué tienes problemas? Pues nada más presentas, ¿no tienes el acta de nacimiento? Sí, pues nada más presentas el acta y no hay ningún problema. Y te avientan el pasaporte, bueno, te lo dan. Dice, no, pero es que tengo problemas. Pues, ¿cuál es tu problema? O sea, tú eres estadounidense de nacimiento, yo como prosélito me pegué después. Tú de nacimiento, yo después. No, sí. ¿Por qué no? Yo tengo pasaporte, tú no tienes. Dice, es que hay un pequeño detalle. Bueno, digo, ¿cuál es el detalle? Dice, que yo nací con partera. Dice, ¿y eso qué tiene? ¿Qué acaso no había hospitales o qué? Dice, no, es que nací con partera. Y luego, lo que pasa, hermanos, es que, y le iba a preguntar a Rigo, ¿está Rigo aquí? Le quería preguntar si nació con partera. Pregúntale eso porque ahí voy a saber ya la respuesta de toda mi vida. ¿Y eso qué? Que por muchos años, hermanos, hizo fraude total con las parteras en la frontera. O sea, el niño nacía en México, le pagaba a la partera para que sacara su acta diciendo que ella hizo el parto y le daban su nacimiento, su pasaporte. Por eso muchos tejanos no son ni tejanos, hermanos. No pueden comprobar. ¿Sabías tú eso, hermanos? Y dije, wow. Y dije, entonces, ¿eres o no eres, hermano? La verdad. Dice, pues es que no sé, hermano, no sé. Pues si eres, mi mamá dice que sí, entonces créele a tu mamá. Pero entonces, por algo no te dan el pasaporte. ¿Sí se fijan, hermanos? Pablo le dice a los filipenses y a los gálatas también, en cierta manera. Dice, yo soy circuncidado ¿de qué? Del 8º día. Número 1. Luego dice ahí, en ello dice, del linaje de Israel. Ahí está diciendo que yo puedo llevar mi genealogía ¿hasta quién? Hasta Benjamín y Jacob y Isaac y ¿qué? Abraham. Entonces ahí ya me eliminó a todos los demás. Y dice, de la tribu de Benjamín. Fíjate cómo sabe aún de la tribu, hermanos.
de la tribu de Benjamín, no como este hombre que me dice, mi apellido tal, y ya por eso soy hebreo. Espérame tantito, ¿cómo que por eso eres hebreo? Entonces yo también soy hebreo porque Barrera según es hebreo. No, no es correcto. Y dice, hebreo de hebreos. ¿Qué está diciendo hebreo de hebreos, hermanos? Está diciendo lo que acabo de explicar con esto de la partera. ¿Me entiendes? Que si tú crees que había fraude y que hay fraude, que hubo fraude en el campo, cuando pasaban los braceros y que la mujer venía embarazada y no le iban al hospital y ahí una partera daba y la partera decía, no, pues sí nació, yo vi que nació y ahí está, fírmale. Y así infinidad de gente que le han quitado su ciudadanía, hermanos, porque hicieron fraude en la frontera. Si naciste tú en la frontera, le preguntaría a tu papá si realmente eres ciudadano norteamericano, o sea que también seas de la partera chueca. Entonces, estando aquí en esta parte, hermanos, lo que dice Pablo ahí, yo soy hebreo de hebreos. O sea, yo sí soy hebreo. Porque en aquel tiempo también había muchos fraudes, hermanos, para hacerse hebreo. Dicen, yo sí soy hebreo. No hubo parteras que mintieran. Y dice Pablo, dice, en cuanto a la ley, dice fariseo. Y la palabra fariseo, hermanos, viene de la palabra perushim, que significa separación. Separación, los separados, los santos. Y ellos, hermanos, los fariseos, ¿verdad? Quienes se formaron en la cautividad babilónica en el año 587 a.C. y 536 a.C., ¿verdad? Los cuales fueron muy seguidores de lo que en aquel tiempo se les llamaba, no se les llamaba fariseos, se les llamaba hasidim. Cuando salieron de la cautividad, estos hombres se llamaban hasidim porque eran muy devotos de la ley. Y de ahí vienen los fariseos, del hasidim. ¿Y por qué? Porque los fariseos pues tenían una influencia muy grande en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran muy celosos en cuanto a la ley de Moisés. Y si eran celosos, eran muy influyentes, antes y aún después de la destrucción del templo. ¿Se acuerdan que el templo se destruyó en el año 70? Pues después que se destruyó el templo, los fariseos tienen un control dominante, aunque se destruyó el templo, en el judaísmo. ¿Ok? Y ellos creían muchas cosas y fueron los que formaron el Talmud, o sea, la interpretación del Mishnah, que es la ley oral que se hizo en los tiempos de Babilonia, en la cautividad. Pero creían ellos en varias cosas. Número 1, creían en el libre albedrío. Número 2, creían en la resurrección e inmortalidad del alma. Número 3, creían en el castigo eterno y la recompensa. Número 4, creían en el cuerpo celestial y lo que sucedía después de la resurrección. Número 5, tomaban como ley las tradiciones de los ancianos y a veces más importantes que la propia ley de Moisés. A ver, cuando se da la ley de Moisés, hermanos, ¿ok? Esto lo quiero explicar para que se entienda mi sermón, ¿ok? Se da la ley de Moisés, ¿ok? Entonces la ley de Moisés es blanco y negro. No cometerás, ¿qué? Adulterio. No matarás. Es blanco y negro, no hay problema. Pero después había casos que como que no eran muy claros en cuanto a la ley de Moisés. O sea, a veces me dicen, a ver, hermano, ¿por qué decidiste esto? O sea, quiero que me lo digas, sácame la Biblia. Ah, ok. Este versículo dice, pero es que con ese versículo como que no me queda muy claro. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok. Entonces, la ley de Moisés, y luego se hace, lo hemos visto esto en la clase de los miércoles, lo que son juicios. Juicios es, hay un caso que la ley como que hay, y entonces se hace un juicio y dices, esto es lo que vamos a hacer en adelante. Se está poniendo un precedente. Es lo que se está poniendo. ¿Por qué se pone un precedente? Porque si a ti se te ocurre hacer lo mismo, vas igual para afuera. Espérame tantito. Eso es lo que te estoy diciendo. Para el que me está entendiendo, espero se entienda. Se ponen precedentes. Esto no lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Porque para la gente que no puede discernir bien ese versículo, se pone un precedente. Y entonces la gente se queda como, es un juicio, entonces la gente tiene temor. Si lo hago me va a ir igual. Quiero hacerlo, verle pensando. Porque cualquiera nada más está buscando una salida para hacer lo mismo. Levanten la mano, ¿me entendió, hermanos? Entonces, esos son el Talmud y el Mishnah. Y los fariseos eran así, eran muy celosos. Ahora, Pablo dice ahí en el versículo 6, dice, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo, hermanos, perseguía a la iglesia y cuando le dijeron, ya se convirtió Pablo, dijeron, no, a mí se me hace que no se convirtió?
No lo traigan porque no se... Y Bernabé, sí, acéptenlo, ya se convirtió Pablo, denle chance. No, si lo traen nos va a llevar como a los demás a la cárcel. ¿Se ustedes, hermanos? Y bueno, le dieron, Bernabé dice, I cosign, yo firmo por él, yo avalo por él, yo digo que sí se hace. Y ese Bernabé avaló y le dieron chance a Pablo, si no ni adentro estaría. Dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, que irreprensible. O sea, cuando tú ves el currículum de Pablo, hermanos, es un currículum perfecto. ¿Sí me entiendes? O sea, tú llegas a pedir un trabajo, por ejemplo, yo pongo mi currículum hoy y pongo mi currículum, estoy hablando de predicador, yo pongo mi currículum hoy y lo pongo hace 20 años, hermanos, es muy distinto. En México, por ejemplo, aceptan bajo la edad, no bajo el currículum. Pero aquí te aceptan bajo el currículum, no bajo la edad. Tú vas a un trabajo a pedir un trabajo y dices, estoy pidiendo un trabajo de contador. Ah, ok, muy bien. ¿A qué escuela fuiste? Fui a esta escuela soy contador público. No, está muy bien. ¿Cuál es tu experiencia? Ah, no. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Pero es que ya estudié. ¿Cuál es tu experiencia? Ah, no. Ah, resulta que no me das trabajo porque no tengo experiencia. ¿Cómo agarro la experiencia si no me das trabajo? Y entonces tienes gente que ni son contadores y que están trabajando y ganando más que contadores. ¿Hace eso sentido? No. Esa es la realidad en la que vivimos. La experiencia sobrepasa. ¿Están todos de acuerdo o no? Entonces, yo presento mi currículum hoy como predicador, lo presento hace 10 años, es distinto. Tú presentas tu currículum hoy. Pablo dice, ¿quieren ver mi currículum? Aquí está mi currículum. Y no solamente los Filipos en Macedonia, también los de Gálatas dijeron, wow, espérame, Pablo, esto es mucho. Pero muchas veces el currículum no era suficiente. Pablo dice, no solamente era fariseo en cuanto a la justicia de la ley era irreprensible. ¿Qué es lo que está diciendo? Los de Galacia, muchos eran prosélitos. Pablo dice, yo sí lo soy, ustedes no lo son. Ustedes se pegaron, yo no estoy pegado, yo soy. Y yo he guardado la ley. Por eso mencionó el 8º día, para que todos los que se habían circuncidado después dijeran, no, la verdad que sí tiene razón. Me ganó. Nació, no con partera en el hospital San José, no me ganó. Yo voy a tratar de ser ciudadano, pero él me ganó, porque ¿qué es qué? Ciudadano. Entonces, había nacido Pablo en Tarso de Cilicia, hablamos de lo que es Cilicia, y era ciudadano romano, hablamos de lo que era ser ciudadano romano, pero la parte, hermanos, el clímax de su currículum, es con quién había estudiado. Eso es el clímax de su currículum. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 1. El clímax del currículum de Pablo es con quién había estudiado. Hay hombres en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, que no hay que dar honor a quien honor se merece. Tampoco hay que utilizarlos como ídolos, pero hay que darle honor a quien honor se merece. ¿Me entienden todos? Pero hay hombres que ya murieron, que fueron hombres grandes en la obra del Señor. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el hermano Villa, hablando de México, Torreón. El hermano acá de Mitras, el hermano Figueroa. Y tú ponías a Figueroa y a Villa y a Samuel Solís en una campaña y eran una bomba los tres. ¿Me entienden todos lo que estoy diciendo? Pero, ¿quién podría decir que estudió con uno de ellos? Pues muchos de ustedes. ¿Te fijas? Entonces dices, no. Una cosa es decir, lo vi en video, y otra cosa es decir, lo tengo como maestro. Entonces, Pablo, hermanos, hace referencia en su currículum, dice Hechos capítulo 22, versículo 2, dice así: al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más que silencio. Es muy curioso. Le digo al muchacho, estoy hablando con el muchacho, y me ve mi anillo, y me dice, mira tu anillo. Y le digo, sí, y ya me dice, mi amado es mío y yo de mi amado. Le digo, ¿seguro? Y me lo quito y se lo doy. Dice, sí, aquí dice, mi amado es mío y yo de mi amado. Le digo, ¿dónde aprendiste hebreo? Dice, no, yo estoy tomando muchas clases de hebreo. Le digo, ¿estás seguro que dice eso? Y se sacó de onda. No, eso no es lo que dice. ¿Sí te fijas? Pablo habla hebreo porque Pablo, ¿qué? Sabe hebreo. Porque Pablo es, ¿qué? No solamente hebreo de nacimiento,
porque él no es un hebreo helenístico, es un hebreo de hebreos. Yo no solamente soy de nacimiento, de linaje, yo también hablo hebreo. Soy hebreo de los dos hebreos. No solamente de raza, sino de ¿qué? De lengua. Y eso, hermanos, era mucho más alto en currículo. Versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, ¿sí? Practico el judaísmo, nacido en Tarso de Cilicia, ¿sí? Pero criado en esta ciudad, dice Pablo, instruido a los pies ¿de quién? Gamaliel. Y Gamaliel, hermanos, para ustedes tal vez no es muy importante, pero para el judaísmo del primer siglo, Gamaliel, hermanos, es la crema innata de la sociedad. En cuanto a enseñanza judía, Gamaliel es lo máximo. No había más grande honor que haber conocido a Gamaliel, un rabino judío del primer siglo y líder del Sanedrín. Se menciona varias veces en la escritura, pues este fue el fariseo y nieto del gran Rabí Hileel. A ver, levante la mano, ¿quién sabe quién es Rabí Hileel? No, ya ven, les digo, nadie sabe. Entonces eso se los voy a dejar de tarea, lo van a estudiar. ¿Okay? Había dos grandes escuelas judías en los tiempos de Jesús, y una era de Rabí Hileel. Y Rabí Hileel, hermanos, era respetado. Aún las frases que dice Jesucristo en el Sermón del Monte son párrafos que había dicho el rabino Hileel. ¿Ok? Era la crema innata de los judíos en aquel tiempo. Y no solamente él, o sea, había dos, Rabí Hileel y el otro era Rabí Shammai. Él era un poquito más ortodoxo. Josefo, el escritor romano, que era también de descendencia hebrea, escribió acerca de el hijo de Gamaliel. Gamaliel era importante no solamente entre los judíos, sino entre los romanos. El Talmud menciona también a este hombre. Y no solamente ellos, ¿ok? Por otras cosas, hermanos, se le trataba con un honor y con un ¿qué? Respeto. Aún en el libro de Hechos, cuando está el Sanedrín, ¿se acuerdan? Está el Sanedrín, y traen a Juan y a Pedro. Y estos dicen, me van a dejar de predicar el evangelio, les dicen el Sanedrín. Y es verdad, hermanos, cuando una cosa es que alguien diga algo y otra cosa que alguien más diga algo. Porque el peso de tu palabra está basado en el peso de tu currículo. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Entonces, por ejemplo, una cosa es que todos le digan mentiroso a Trump, y otra cosa es que Obama le diga mentiroso. Y que le diga por qué es un mentiroso. Son dos cosas distintas. El currículum trae peso sobre la palabra. Entonces todos estaban peleando, y de pronto Gamaliel se para y dice, hermanos. Y cuando hablaba Gamaliel, todos ¿qué? Cállate, calla boca porque va a hablar Gamaliel. ¿Por qué? Pues se supone, es que es el nieto de el Rabí Hileel. No, cállate, nadie hable. Y dice, ¿no será que podamos estarnos encontrando peleando contra quién? ¿Contra Dios? ¿Se acuerdan ustedes de Judas, aquel hombre que levantó una sedición y luego se deshizo? Dejemos pues a Pedro y a Juan. En esa expresión, hermanos, yo veo, es lo que yo entiendo, que como que también él fue estudioso de lo que hizo Jesús y tuvo que haber aceptado, hermanos, algo, para que dijera, déjenlos trabajar. Si es de Dios, no vamos a hacer nada contra ¿qué? Contra ellos, déjenlos trabajar. Y este Pablo había estudiado ¿con quién? Con Gamaliel. O sea que si él llegaba a una sinagoga y lo querían revisar, ni lo tenían que revisar, porque es Pablo, es Saulo de Tarso, no, pásale. ¿Por qué? Porque es fariseo, pásale. ¿Por qué? Porque no lo tenemos que, lo circuncidaron al 8º día. Es más, yo cuando era chiquito y cuando íbamos a los baños públicos, pues yo vi, era circuncidado, no tenemos que revisarlo, está comprobado, pásale Pablo. Y luego cuando Pablo decía, y empezaba a hablar en hebreo, pásale Pablo hasta arriba por favor y háblanos lo que quieras. Callen todos la boca porque va a hablar Pablo. Y luego Pablo, ¿qué pasa? Llegaba Pablo y dice, y es que estudié a los pies de Gamaliel. Pablo, estás estudiado de la mejor universidad del judaísmo. Es como estudiar de la UNAM. Pablo, pásale. Pásale, Pablo, por favor, siéntate, pásate. ¿Dónde están siguiendo, hermanos? Por eso que Pablo se convirtió al cristianismo, hermanos. Era un gran ejemplo de la aceptación de Jesucristo en la ley de Moisés. Y nadie mejor que Pablo para hablar de estas cosas. No podía hacerlo Pedro porque pues Pedro ni lo recibieron allá con Gamaliel, ni pasó. Le dijo al rabino de su sinagoga, vete a pescar, Pedro, vete a pescar. Juan tenía más dinero, tenía
Pero también su padre lo puso a pescar. Tenía acceso en Jerusalén, pero no. Pero Pablo, hermanos. O sea, Pablo está diciendo, ¿cómo me estás cuestionando a mí? Entonces, en cuanto a la carne, tengo más que ellos. Pero yo entiendo que lo más grande es que Jesucristo te haga ¿qué? Pues estuve con Él. Y Él me lo ¿qué? Me lo reveló. Entonces, ese era el gran Pablo. Fíjate cómo dice ahí, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ¿qué? Vosotros. Lo iban a escuchar a Pablo. Regresemos a Gálatas entonces, hermanos, el capítulo 1. Entonces, lo que estamos tratando de explicar es cómo es que Pablo era apóstol. Por lo tanto, si era apóstol, primero lo que hace Pablo es que les quita eso de la mente a los Gálatas. Una vez que le quita la mente, dice, ahora sí les voy a enseñar lo que es el Evangelio. Ahora sí viene. Pónganme atención. Gálatas 1 en el verso 13 y 14. Vamos a leer esto para ir finalizando quién era Pablo como apóstol, la defensa de Pablo como apóstol, ¿ok? Fíjate cómo dice así. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las iglesias de Cristo en Galacia sabían quién era Pablo. Y dice, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. O sea, si hay alguien que la seguía era yo, y de sobremanera. Y la asolaba. Yo andaba detrás de ellos. Hice mi misión, que meterlos a la cárcel. Dice, y en el judaísmo, o sea, primero los perseguía. Segundo, en cuanto al judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis ¿qué? Contemporáneos. ¿Saben qué significa esa expresión, hermanos? Significa que, a ver, tú vas a la escuela de predicadores y tú te gradúas con varios. Y todos van a predicar, ejercen su ministerio. Pero unos como que avanzan más rápido. Y tú dices, ¿por qué estás avanzando más rápido? O sea, ¿cómo puede ser posible que avances más rápido? ¿Cómo puedes aventajar? O sea, ¿cómo puede ser que ya hiciste esto? O sea, no puede ser si salimos igual. Y dice Pablo, yo aventajé a muchos en el judaísmo. Y dice ahí, de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Tú andabas de profano, de inmundo, de pecador, celebrando cualquier cosa. Dice, yo no hice nada de eso, dice. Y te lo puedo comprobar. Eso es la diferencia. Y dice ahí, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo ¿qué? En mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Realmente Pablo no necesitaba más escuela, hermanos. Pablo sabía toda la ley de Moisés. ¿Qué era lo único que le faltaba a Pablo? ¿Saber qué? El Nuevo Testamento. Y no se fue a los apóstoles. ¿Con quién se fue, hermanos? Con Jesucristo. Y se aisló de todo y aprendió, y aprendió, y aprendió, y aprendió, y aprendió, y aprendió, y aprendió. De tal manera que en la Biblia te das cuenta que él, cuando dice, me reveló esto Dios, me reveló esto Dios, me reveló esto Dios, me está diciendo, esto fue lo que Dios me dijo directamente. Jesucristo me dijo esto. Jesucristo me dijo, cuando guarden la cena, Pablo, hagan esto, hazlo de esta manera. Y Pablo, cuando hagas esto, hazlo de esta manera. Y el tercer cielo, Pablo, es esto. Y imagínate Pablo, hermanos. Entonces, cuando regresa Pablo a Damasco, pues era un apóstol tremendo, hermanos. Tuvo un curso intensivo, pero que duró al mismo tiempo que el de los apóstoles. Muy bien. Ahí lo voy a dejar, hermanos. Seguimos, la próxima semana empezamos a ver lo que es el Evangelio. Preguntas más, preguntas acerca de esta parte de Pablo. Preguntas. Preguntas. ¿No hay ninguna pregunta, hermanos? ¿O no se entendió nada? ¿O se entendió muy bien? Me acuerdo de que decía Samuel Solís, dice, tú ora como si todo dependiera de Dios y estudia como si todo dependiera ¿de quién? De ti. Y no, hombre, no, pues lo dijo Samuel Solís. No lo dijo él, hermanos. Lo dijo un estadounidense cristiano que lo dijo en inglés. No lo dijo él. ¿Sabes quién lo dijo? Rabí Hillel. O sea que se lo copiaron. Increíble, ¿a poco no, hermanos? Ese era el apóstol Pablo. Muy bien, ¿no hay preguntas, hermanos? ¿Preguntas? ¿Hay poder en Jesús, hermanos?
¿Es suficiente Jesús para salvarnos? Totalmente. Suficiente. No hay necesidad de la ley. Él es suficiente para salvarnos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón para